¿Sabes cómo conseguir propiedades baratas? No, ¿Te gustaría que te diera 3 consejos para hacerlo? claro. Primer consejo para comprar casas muy baratas. Mira la magia del dinero. 4 propiedades que tú puedes pedir por cada una crédito de remodelación. En este momento, ¿cuánto es? Prestan casi... 20%, 30%. No, incluso te pueden prestar el 50% 50, o más del ok. valor de la propiedad. Es una bestialidad lo que te dan. ¿Qué es el dinero? Y con la dicotomía que existe entre el ahorro y el gastar dinero. Listo, cool, me encanta. El problema no es gastar dinero, Ok, el problema es gastar tiempo. ok, ¿Qué es más valioso, el dinero o el tiempo? el tiempo. ¿Qué haces para mantener el equilibrio entre las tensiones de las situaciones financieras y la parte espiritual? No hay nada más espiritual que hacerse millonario. Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Mi nombre es Faber Guzmán y estamos en Money Mastery Podcast. Estamos en la sección de Pregúntale a Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Faber, feliz de que estés acá. Dame ¿Qué 5. tal? ¿Cómo estás? Muy contento, emocionado porque te admiro, te respeto un montón y que estés acá me honra bastante. No, el honor es para mí. Muchas gracias por invitarme. En este caso, pues yo soy el que te va a hacer las preguntas, entonces Genial, me vamos a ver encanta. cómo nos va. Vamos a ver, vamos Listo, a listo. ver. Bueno, entonces, Dani, pues dependiendo de la situación de cada cual, voy a hacerte una pregunta con relación a lo que en este momento estoy viviendo. Me Entonces, encanta. ¿cómo ves tú? Yo estoy llegando a los 50 años. Este año cumplo 50 años. Wow. Así que, pues bueno, es toda una Pareces unos trayectoria. 10 a 15 años menor. ¿En serio? Sí, sí, Bueno, sí, muchas sí, gracias. sí. Lo digo Gracias. honestamente. Sí, Gracias. sí. Pero entonces, pensando en eso, digamos que para las personas que estamos llegando al quinto piso como yo, ¿tú qué recomendación das de una inversión que nos pueda dar? Yo, por ejemplo, soy una persona que soy muy cauteloso, ya por la etapa en la vida, pues quiero tener algo que sea como más seguro, no es el arriesgarse, tampoco es el ganar pues mucho, pero sí tener algo que sea muy estable. ¿Tú qué recomendación le das a las personas como yo para hacer una inversión, sobre todo en bienes raíces, por ejemplo? Me encanta. Hay un modelo que me gusta muchísimo que es el fix and flip, ¿no? El flipping houses, que es compras una casa barata, la remodelas y la vendes. O lo que hace un amigo, que es esos mismos 3 pasos, pero en la parte de las remodelas y la vendes, abres un hueco y lo que haces es la remodelas, la arriendas un tiempo y luego la Ok. vendes. ¿Sabes cómo conseguir propiedades baratas? No, ¿Te gustaría que te diera 3 consejos para hacerlo? claro, por supuesto. Venimos Prim- a aprender. Me encanta. Primer consejo para comprar casas muy baratas. Tienes que buscar el mismo tipo de propiedad que quieres al menos 50 a 100 veces. ¿Por qué 50 a 100 veces? Porque necesito empezar a identificar los tipos de propiedades que yo quiero comprar, sus características, ojo clínico, aprender a negociar con los propietarios, con los brokers. Hay muchos brokers que no son muy buenos brokers, pero muchos que son excelentes brokers, que no les importa ganarse una comisión un poco más pequeña porque entienden que al final lo que quieren ellos hacer es ayudarle al vendedor a vender su casa porque ahí está su comisión. Prefieren ganarse el 3% de 150 millones a ganarse el 3% de nada, que si no vendes pues no generas una comisión. Entonces primero busca muchas propiedades porque te va a dar la oportunidad de conocer oportunidades en descuento, te va a permitir conocer vendedores que también están motivados, que es el punto número 2. Vas a buscar vendedores motivados, no vas a buscar casas, no vas a Ok. buscar propiedades, vas a buscar vendedores motivados. Justo detrás de bambalinas estábamos hablando de un local que tienes tú. ¿Y te Así acuerdas es. que me dijiste que fue una característica cuando compraste el segundo local? Sí, una vendedora de ese estilo. Que, Así estaba, es. que tenía una urgencia Ajá. con el tema del dinero. Eso no lo vas a encontrar si buscas una sola propiedad. No lo vas a De encontrar acuerdo. si no le das maduración a empezar a entender al vendedor. ¿Por qué está vendiendo su propiedad? Y tienes que hacer preguntas del tipo. ¿Por qué está vendiendo su propiedad? ¿Hace cuánto la está vendiendo? Si se va a mudar de la ciudad,
qué tanta urgencia tiene. Si yo se la fuera a comprar, ¿usted me daría algún descuento? ¿Me daría algún tipo de financiación, por ejemplo? Que esta es otra que la gente no cree que normalmente pasa y es que te financien las propiedades, pero te las financian si encuentras una buena oferta, ganar, ganar. Y lo tercero, que para mí es lo más importante, es desarrollar el arte de escuchar. Volverte un buen comunicador. Okay. Y contrario como piensa la mayoría de las personas, comunicar no empieza cuando yo empiezo a hablar, sino comunicar empieza cuando yo te empiezo a escuchar. De ¿Qué acuerdo. hice yo ahorita antes de empezar el podcast contigo? Sí, estábamos Y estaba hablando. encantado escuchándote. Tienes un montón de historias súper va que el Amazonas y luego tus hijos trabajando en Estados Unidos, aprendiendo un montón de inglés, ganando en dólares, trayendo dinero, capitalizando. Y yo te cuento eso y tú dices, ah, sí me estaba prestando atención, no estaba Claro. simplemente diciendo, ah, qué buena historia, y ya, no, realmente estaba interesado. Entonces, un buen comunicador es alguien que aprende a escuchar muy bien. Yo era muy malo en eso, porque me encanta hablar. Pero aprendí que comunicar no empieza cuando yo empiezo a hablar, sino empieza cuando te empiezo a escuchar. Si yo hago esas tres cosas, busco muchas propiedades para poder comparar. Puedo comparar precios, puedo comparar acabados. Dentro de esto, de esas 50, 100 propiedades, como la estoy buscando para ese fix and flip, una propiedad en este edificio en donde estamos, que es un edificio de más de 20 años, que está destrozado, es barato a comparación del apartamento nuevo que Nuevo, están claro. construyendo al frente. Entonces, yo calculo y máximo lo que le podrías invertir a una propiedad podría ser un 10 a un 20% del Ok. valor total de la propiedad. 20% cuando la compras muy barata y cuando el precio de mercado está muy por encima de ese valor que la compraste. Eso quiere decir que tu margen puede ser mayor si le inviertes un poco más. Si no, máximo un 10% y se enfoca principalmente en tres cosas. La cocina, los baños y que el ambiente general de la casa se sienta a hogar. Que llegue una mujer, que son las que al final terminan tomando la decisión más fresco, uno en cualquier hueco uno se mete. Las mujeres no, las mujeres piensan más en los hijos, piensan en la mamá, y qué va a decir el primo, no, qué va a decir mi mamá si me ve viviendo acá con Faber, no, no, no. Uno es, desde que uno tenga donde descansar, desde que uno tenga una cueva limpia ya, eso es suficiente. Y con base a eso vas a poder encontrar una propiedad con mucho más descuento. La más fea no siempre es la peor propiedad y la más bonita no siempre es la mejor inversión. Ok. Que eso pasa un montón. Ok. La más fea no siempre es la peor inversión y la más bonita no siempre es la mejor inversión. Son solamente números. Compro barato, vendo caro. ¿Y por qué me gusta este negocio que te digo? Porque si lo haces bien, te va a permitir hacer algo que los hombres amamos hacer mucho, que es desarmar cosas, armar cosas, ir a cotizar, ir a negociar. ¿Cuánto vale este tubo? ¿Cuánto valen estas luces? O sea, yo cuando estaba remodelando ese apartamento, yo disfrutaba bastante ir a hacer esas compras, que la cocina, ir a negociar con el del mueble, no, pero hombre, ¿cómo me va a hacer esto? ¿Cómo? O sea, al final al hombre le gusta estar como revisando sus cosas. Entonces, si tú me preguntaras, ¿en qué negocio me metería yo? Para capitalizar, que es muy seguro, ese, porque al final, si no quieres vender, no vendes, pero igual generas flujo de caja. De acuerdo. Pero el día que tú quieras vender, sabes que tienes una capitalización muy grande. Y ese negocio me gusta porque te da flujo de caja. Claro. Invertir en apartamentos sobre planos puede ser interesante, pero en vez de darte flujo de caja, te Te quita resta. flujo de caja. O Así sea, que es. son estrategias distintas. De hecho, yo hago los dos, me gustan. Pero yo haría un fix and flip. Ok. Arreglo, remodelo, compro barato y vendo. Perfecto. Chévere. Gracias. Una pregunta que me surge a raíz de eso y viendo también la foto de Kiyosaki, en donde no sé si tú has jugado, supongo que sí, Cash flow. Cash Flow, Sí, claro. señor. Y fíjate que ahí en Cash Flow, por ejemplo, hay un modelo en donde encuentra uno unos negocios eh, que son apalancados por crédito bancario, Ajá. que en Colombia, como yo lo he visto, no es viable hacer de esa misma manera, ¿cierto? Creo que digamos que es un modelo que está muy, pues, Es más americano. gringo, sí, Sí. exacto, americano o norteamericano. Pero aquí en Colombia hay alguna forma en la que uno puede apalancarse, que tú hayas visto, apalancarse de un crédito hipotecario, no para la primera
compra, también viéndolo desde el punto de vista mío, de la edad, de todo eso, Claro. sino que uno se pueda apalancar sin perder, digamos, sin estar perdiendo flujo de capital, lo que estamos hablando, el flujo de K, ¿sí? Sino más bien que se le apoye en el flujo de K. ¿Qué puedes tú recomendarnos? Tengo varios ejemplos de gente muy cercana Ajá. que ha hecho cosas así. Tal vez me has escuchado hablar de mi amigo Sergio, que es inversionista en mis raíces, que he hablado de él muchas veces en el podcast, incluso ha estado en eventos también en el Money Mastery. Y Sergio es Ah, sí, un sí, experto consiguiendo propiedades financiadas por el dueño. por el mismo dueño, Eso es claro. espectacular. Ujú. La mayoría no es, pero sí hay un gran porcentaje de personas que lo hacen. Lo que pasa es que tiene que ver con el arte de saber negociar, con el arte de saber buscar y con el arte de saber ofrecer un buen valor a la persona y darle seguridad. Tú tienes algo que no tengo yo y es que tú tienes más experiencia de vida. Tú eres una persona conservadora. La gente solamente al conocerte y hablar contigo 10 a 15 minutos, tú solo por tu presencia generas más confianza que yo. Si tú la sabes capitalizar, Faber, vas a conseguir muchas personas que te puedan financiar la propiedad. Esta Ok, es una forma. ¿Y por qué es muy interesante esta forma? Uno, porque mi amigo Sergio logró comprar un edificio de 2.000 millones sin plata. En este momento le está pagando el edificio a los dueños del edificio. Porque consiguió un vendedor motivado, el edificio se estaba cayendo, le daba más problemas de las soluciones que le daba a las personas. Entonces las propiedades también terminan siendo unos problemas para claro, los dueños. claro, de acuerdo. Entonces tú lo que vas a hacer es volverte un solucionador de problemas para ellos. Ese es un caso. Tengo a Pilar, que es una estudiante reciente. Pilar es empresaria, tiene una empresa de repostería. Ok, Y Pilar me contactó para una sesión de mentoría conmigo porque sabe que soy bueno negociando, encontrando tú qué tienes, yo qué tengo y hagamos un match en donde los dos ganemos, que esa es una buena negociación. Y me dijo, acabamos de comprar una bodega y necesito que me ayudes a negociarla para que el dueño nos la termine de financiar y nos dé más tiempo. Y yo, espectacular. Y ya le sugeriste la idea y me dijo, sí. Y le dije, ¿y qué te dijo? Está muy interesado. Yo le dije, cuéntame qué le propusiste. Y me dijo, yo le propuse algo porque te escuché y fue, yo le propuse que le pagaba 18 millones de pesos que valía la renta, se los pagaba mensualmente renta, de los cuales 13 millones de pesos iban a renta y 5 millones de pesos iban a capital. bono a capital. Yo le dije, ¿cuánto pusiste? Y me dijo, no, al principio solo fue así. ¿Una bodega de cuánto? No, De 3.000 millones. 3.000 millones. Sin plata. Financiada por el dueño. Y me dijo, sí, Daniel, sí, tú tienes razón. Tú tienes razón. Luego de una hora de conversación, yo le di 3 estrategias para negociar de acuerdo al contexto que me compartió. Y el dueño de la bodega quedó encantado con la propuesta y le dio un año más para poder pagar la propiedad. súper, qué bueno, claro. Espectacular. Entonces ya tenemos dos casos de propiedades gigantes. Ahora, no es nada descabellado pensar, Faber, que puedas conseguir algo muy parecido en terrenos, algo muy parecido en fincas, tú estás viviendo afuera de Bogotá. No es Ajá. nada descabellado pensar que de pronto no quieras volver a Bogotá tanto y puedas encontrar terrenos así, te asocias con alguien un poco más joven, incluso no te tienes que asociar con nadie, tus hijos con una pilera. ¿Quién se quiere montar en esta película conmigo? Me administra las propiedades y se ganan 20% por administración sin poner un peso. Si no es un Ok, hijo, tu primo, un sí, sí, sobrino, sí, sí. alguien de confianza. Pero pues que tenga las ganas. Lo digo por tus hijos porque yo conozco a Chris y pues, tipazo, inversionista, cripto, le gusta el dinero. Y tú le dices, iba a tener más plata para invertir en cripto. Ya, le encargo, pues no Ya, lo había pensado por ahí, pues me gusta pero la sí, idea. Y lo claro, vas a meter en la película de otro modelo de inversión, ¿verdad? de acuerdo. Entonces, lo lindo de trabajar en equipo es que se divide el trabajo y se multiplican los resultados. Tú tienes confianza en la gente, tú eres un tipo confiable. Si uno habla contigo y o sea, le dan ganas de hacer negocios contigo. O sea, ¿por qué? Porque eres juicioso, eres precavido, entonces la gente también se da cuenta de eso. Ok, Entonces puedes hacer negocios con eso. Para cerrar ese tema y irme hacia los bancos, porque también se puede hacer algo muy poderoso con los bancos, te muestro lo siguiente y es, en este caso, lo que tú tienes que hacer para que el dueño te financie la propiedad son dos cosas. Número uno,
que confíe mucho en ti, que sepa, este tipo no se va a desaparecer. Además, no puede desaparecerse porque no puede coger mi edificio, Y llevárselo. mi terreno y llevárselo. Claro. Además, que tiene una garantía. Y la garantía es que igual yo le hipoteco. O sea, si yo te doy este apartamento, tú me dices, yo se lo administro, yo se lo voy pagando a cuotas, y yo no necesito el flujo de caja ya, pues está brutal, porque lo que yo te digo es, ok, listo, págamelo así con un interés menor y me lo hipotecas a mí. O sea, que si tú no me pagas, yo hago igual viene la efectiva la garantía. hipoteca Claro. y me devuelves el apartamento. O sea, y supongamos que pasen 2 años que no me pagues. Lo mejor sería que no me pagaras. Porque Claro. me quedo con un apartamento y un montón de plata en cash y me quedo con el apartamento más 2 años de valorización. Obviamente no creo que ninguno lo haga con ese objetivo porque necesita desocupar necesita que tú le quites la propiedad. Entonces lo primero es esa confianza como hacia la venta, que la persona sienta que puede confiar en ti, que tú le vas a dar la seguridad. Okay. Y lo segundo es generar un muy buen acuerdo, que él entienda que hay un gran beneficio. Estos son ventas y negociación. Entonces, si la persona quiere deshacerse de su propiedad, tienes que identificarlo. Si tiene urgencia, tienes que identificarlo. Si necesita 50 millones urgente, la propiedad vale 300 millones y tú tienes 50 y es fácil de conseguirlos, lo que necesitas son 50 millones, no 300. Tú le puedes conseguir los 50 y haces un plan de pagos a 3 años, en 3 pagos a final de cada año. Y si es un modelo de fix and flip, como te digo, lo remover. Mira, es tan bacano. Pusiste 50 millones de pesos, cuota inicial. Hiciste un plan de pagos a 3 años y hipotecaste la propiedad a nombre de la persona. Eso quiere decir que si tú no le pagas, hace efectiva la hipoteca. O sea, si vale 350, le pagaste 50 y quedan 300 millones. Que le vas a pagar en 3 años. Al final de cada año, 100 millones para los 300 millones. Durante ese primer año, ¿qué haría yo? La conseguí destrozada, las características que te dije hace un momento, la remodelo. Incluso puedo buscar un socio con 20 o 30 millones. La remodelo. Baños, cocina y que el ambiente, o sea, color blanco le da mucha más luz. De pronto si pudiera abrir alguna ventana sería espectacular. Más aire, más ventilación, eso sería espectacular. La pongo más bonita y le tomo fotos profesionales y la pongo en venta. Esos 350 millones de pesos tal vez puedas conseguir que alguien la compre en 450, o sea, 100 millones de pesos más. Tú le invertiste 30, van 80. Tú la vendes en 450, a ti te costó 350 más 30, o sea, te costó 380, pero recibiste 450. O sea, recibiste 70 millones de pesos más en un periodo de 6 meses a un año. Es casi el 100% de tu capital en un año. Y tú no pusiste toda la plata para la propiedad. Ajá, súper. Entonces, en ese caso, lo que tú tienes que hacer en el segundo ejercicio es darle tranquilidad de que tú sabes qué vas a hacer con la casa, de que tú sabes qué negocio vas a hacer. Incluso no tienes que decirle el negocio, pero que se la vas a pagar. Le dices a 3 años y tienes incluso 3 años para venderla. Incluso puedes rentarla ya remodelada. Mira esta. La renta ya remodelada y en el año 1 puedes incluso pagar 100 millones, igual es capitalización. Esperas 6 meses más y ya la pones en venta. Y tal vez la vendas en 500, no en 450. O sea, no te ganas 80, no te ganas 70, te ganas 7 y 5, 12, te ganas 120. 120. Pucha. ¿Y tu capital cuánto fue? 180. Entonces, recuperas tus 180 más 120, le pagas a la señora, tú te quedas con una gran ganancia de capital. Pero da flujo de caja rápido. Y si te das cuenta, no es como que tú tengas que venir acá a trabajar, consigues un contratista, tienes que escoger una buena propiedad, buenos muebles, la cocina y los armarios es importante. Okay. Pero ves, flujo de caja incluso sin dinero. Ahora vámonos con los bancos. Con los bancos, sí. Mira eso tan bacano. La casa está hipotecada. Supongamos que haces ese negocio, vendes la propiedad y ya tienes ahora 180 millones de pesos. Tienes tu plata, tus 70, más 80 que ganaste, perdón, son 150. 150 millones de pesos. 150. Vuelves a hacer el mismo ejercicio, pero con 2 propiedades. Puedes volver a hacer el mismo ejercicio de esas 2, volverlas 4, que se puede tomar 1 a 3 años pasar de 1 a 4, tal cual como te lo acabo. Si ves matemáticamente cómo hacerlo, es el mismo ejercicio, hacerlo 2 veces por año.
Cuando ya tienes una, recibes las ganancias, con esas 2 ganancias inviertes en 2 al mismo tiempo, haces lo mismo pero por 2, y cuando vendas esas 2, luego compras otras 2, ya vas 4. Claro. En ese momento, tú puedes tomar la decisión de volver a hacer el mismo ejercicio, la remodelas, la pones más bella, más guapa, la dejas en venta, pero no la vendes, sino la arriendas. Te quedas 1 a 2 años con ellos, la negociación con el dueño la dejas para pagarle incluso mensual, no golpes de 100 millones, mientras te vas capitalizando, pagas las 4 casas y supongamos que a la vuelta de 3 a 5 años ya tienes 80% de las 2 casas totalmente vendidas y recuperadas, o sea, ya recuperaste el 80%, solo queda el 20%. ¿Qué puedes hacer? Puedes conseguir un socio que pague, incluso puedes involucrar a tus hijos, no sería nada descabellado, que paguemos las 4 casas. Supongamos que cada casa costó 200 millones, entonces por casa sería 2 por 2, 4, serían 40 millones, serían 160. Tu hijo invirtiendo en cripto como va, 160 millones de pesos, va a ser $40,000, va a ser quitarle la lagaña a un mico. O sea, va a decir $40,000 de aquí a 3, 5 años. Sí. Él va a decir, y ahí es donde tú le dices, hijo, tú sabes lo que está haciendo Santi. Inversiones de alto riesgo, coge sus ganancias y las pone en bajo riesgo. Asociémonos, es un ejemplo, igual tú lo vas viendo. Asociémonos, pagan el total de la propiedad, las propiedades están a tu nombre, o incluso sería más inteligente que ya estuviera a nombre de una inmobiliaria que tú creaste, a nombre de todos, Esa es otra para pregunta. reducir, ya estamos para allá, para Sí. reducir gastos. Claro. Pagas menos impuestos, además que en gastos de escrituración, cuando tú tengas 20 propiedades, no tienes que hacer gastos de escrituración por propiedad. Solo cedes acciones de la empresa. Es una belleza, una belleza. En ese momento, tienes ahora 4 propiedades libres de hipotecas. Mira la magia del dinero. 4 propiedades que tú puedes pedir por cada una crédito de remodelación. ¿Cuánto es el Ok. valor de crédito de remodelación de una propiedad aproximadamente? No sé en este momento cuánto es. Prestan casi- 20%, 30%. No, incluso te pueden prestar el 50% 50, o más del ok. valor de la propiedad. Es una bestialidad lo que te dan. Una bestialidad. O sea, si la Y propiedad la tasa no debe ser muy es alta. muy parecida al hipotecario. De pronto a veces un poquito más caro, depende de tu perfil. Ok. Ahora, también depende de tu capacidad de endeudamiento, pero incluso ahí puedes poner, si está a nombre de la empresa y has jugado bien, incluso la empresa ya puede tener crédito. Ok. La empresa ya puede tener crédito y eso es muy poderoso para que empecemos a construir hacia el futuro. En ese momento va a pasar algo maravilloso. Tienes 4 propiedades. Si pides un crédito de remodelación de las 4 propiedades, por cada una digamos que te presten 50% del valor de la propiedad, cada una valía 200. O sea, 400. vas a tener, exacto, vas a tener 100 millones por propiedad, tienes 4 propiedades, 400 millones. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Entonces tú me preguntas, ¿cómo puedo hacer algo como en Estados Unidos? Lo que pasa es que en Estados Unidos el crédito es 6%, 5% Claro. anual, en algunos casos 3% anual, entonces la renta que es 6%, que tampoco es muy alta, Pero te da un margen. te da margen. Exacto. Entonces, y luego tú puedes depreciar la propiedad, pagas menos impuestos y luego la propiedad va a valer más al año 5 y tú puedes refinanciar. Exacto. Eso es espectacular. Acá no es tan así, pero tú sí puedes refinanciar la propiedad después de haber pagado un porcentaje de la deuda. Entonces ya pagué el 50%, refinancio y que me presten otra vez esa plata y juego. Pero es un juego financiero que me tienen que dar. Entonces con 400 millones de pesos, si tú con 108, si tú con 70 Con 70. hiciste el ejercicio, ¿qué va a pasar con 400? Que puedes comprar fácilmente 4 casas otra vez o puedes comprar 8. A la vuelta de 5 a 8 años, tú vas a tener, si sigues así juicioso y reinvirtiendo el capital, porque tú no necesitas más capital, lo que va a pasar es que vas a pasar de 4 a 8 o a 10 propiedades en 5 años. Y la gente cree que es muy complicado comprarse un inmueble al año, como dice mi amigo Carlos Davis. Ajá. ¿Tiene sentido lo Súper. que acaba de Sí, decir? claro, claro. Todo el sentido. Sí, chévere. Y ahí viene una pregunta cuando tocaste el tema de ya crear una sociedad, ¿sí? De crear una empresa, Sí. digamos que tenga. Y yo escuché el podcast que hiciste con el chileno, el de la aplicación, Ok, que eh, administran, que es como una inmobiliaria. que es como una inmobiliaria. Súper bueno ese podcast también. Buenos. Buenísimo. Y ahí entonces tú, digamos que tocaron el tema de, bueno, ¿desde qué punto sería bueno ya pensar en tener una organización para pasarle esas propiedades a esa organización y que ya no estén a nombre de uno, sino pues de una sociedad? Él dijo que desde 3 inmuebles podría hacerse eso.
Pero pues digamos que en el podcast no quedó tan claro tu posición con respecto a eso. No, yo no la di. Esa me gustaría Yo no la di. saber qué Si es lo tú que tienes piensas. claro tu objetivo, que Ajá. quieres 5 a 10 propiedades, o sea, yo quiero ser dueño de De más, edificios ajá. incluso. Entonces mira que ya, o sea, para allá voy. Entonces yo en este momento tengo 4 propiedades a mi nombre. Entonces, de esas 4 propiedades a mi nombre, yo tengo claro que voy a tener 10, 20 y seguramente 50 y es que yo voy a tener seguramente 100 y en Colombia y luego en Estados Unidos. Entonces, los ricos queremos tener el control de todo, pero no queremos ser dueños de nada. Entonces, no solamente hay una estrategia tributaria ahí para reducir un montón de impuestos siendo dueño de las propiedades, sino que también hay una estrategia legal para protegerte si acaso llegaras tú a quedar de pronto en una situación legal. Te pongo un ejemplo que yo no quiero que pase. Atropellamos a un niño. No, peor. Atropellamos a un papá que era cabeza de hogar de una esposa y 3 hijos. Esa es peor que atropellar a un niño. De acuerdo. Y mucha gente no lo va a entender. Historia larga, corta, es porque él tenía más responsabilidad. Entonces la indemnización de una muerte Más de una alta. persona de esas, e incluso, que tristemente lo que va a decir va a sonar horrible, pero es así, sí. A veces conviene más que esté muerto, financieramente hablando, que quede vivo minusválido. Porque ahora es otra boca que alimentar. O sea, viéndolo numéricamente, es un caos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú no tienes la capacidad financiera para pagarlo, tú te puedes declarar en insolvencia y quiebra Daniel. Pero para ir hacia tu empresa, hay varias estrategias legales para tú proteger tu empresa más porque es patrimonio familiar. Incluso tú puedes dejar que el 95% sea de tus hijos. Okay. Y solo el 5% mío. ¿Qué te van a quitar? El 5%. El otro es el de tus hijos. O que hacen los empresarios ya más tesos, pero ya eso es un poquito más de nivel contable, tributario y legal. Crean otra empresa y una empresa es dueña de varias empresas. Entonces, ¿qué afecta? No puedo afectar, afecta unas acciones, pero inicialmente está bien en uno. Entonces es una estrategia legal, una estrategia tributaria. Entonces si yo ya sé que voy para allá, yo empezaría con una casa, porque la estrategia que yo te estoy mencionando está 3 a 5 años, ya eres dueño de 5, 6, 7 casas. ¿Eso qué quiere decir? Que en menos de lo que canta un gallo, tú te vas a ser dueño de varias propiedades. Y crear una empresa es súper sencillo. Y todo lo pasas por la empresa. Y todos los gastos los pasas por la empresa. Okay. Porque tú tienes gastos de representación, tienes cenas y almuerzos, las vacaciones también te las paga la empresa, entonces todo eso reduces esos gastos. Y el día que tú quieras pasarle las propiedades a tus hijos, no vas a tener que escriturar 3 para este, 2.5, porque sí, eso es terrible, sino es un uno. Porcentaje de todas las acciones. Eso es espectacular. Porque te va a reducir un montón. O sea, ¿cuánto cuesta la escritura de un apartamento? Es este apartamento. Sí, claro. Puta madre. Y todo el trámite que hay que hacer con notaría. Tiempo. Ahora imagínate multiplicar. Supongamos que la escritura de este puede costar 5 o 6 millones de pesos. Ahora multiplica eso por 10. 60 millones de pesos. No, no me jodas. O sea, ¿qué sentido tiene? En una empresa lo hago dueño de una participación de la empresa. Tengo 2 hijos, 50-50, todo bien. Ok. Tenía 5 casas, no le va a dar 2.5 ni 2. No, 50% a cada uno. Y como los crié en este mismo, pues ellos van a construir igual. Y en ese caso, por ejemplo, inicialmente digamos que las escrituras hay que pasárselas a la sociedad, o sea, hacerle un traslado. Sí. Ahí sí hay que incluir en ese costo. Sí. Incluso cuando la compres deberías empezar por allá. Claro, de una vez incluirla. Claro, lo que pasa es que al principio tal vez no puedas porque la hipoteca tiene que dar a tu nombre. Tiene que dar a nombre de alguien que la pueda pagar. Ok. La empresa es una persona, pero es una persona jurídica sin historial crediticio. Entonces ves también por qué es importante hacerla rápido. Claro. Tú la creas. Para que cree y tenga ya historial. Exacto. Es una porquería hacer crédito para la empresa. Es más difícil hacer crédito para una empresa que para una persona. Y es entendible porque hay más riesgo. Claro. Ok. Eso haría yo. De hecho, estoy por hacer eso. Súper. Vamos a una pausa comercial. ¿Sabías que en Suiza el ingreso promedio por persona es de $80,000? En cambio en Colombia el ingreso promedio es de $6,000 por persona. Y en países como México y Perú es muy parecida la situación. La razón de esto es por el manejo de sus finanzas. Menos del 5% de las personas invierte en mercados financieros
y menos del 20% en bienes raíces. Por otro lado, el 60% reporta que están estancados financieramente hablando. Y este espacio es para hablarte de Money Mastery Academy, una academia de finanzas personales e inversiones que ha ayudado a más de 2.000 personas a lo largo de 5 años, en donde te enseñamos en cursos virtuales y presenciales cómo transformar tus finanzas y tus inversiones. Imagina esto. Un amigo me compartió que gracias a uno de nuestros episodios de podcast que duró 1 hora, logró facturar $15,000. Te dejo acá el pantallazo. Imagina que yo me sentara contigo en 1 hora de consultoría a resolver tus problemas financieros y desarrollar un plan para ganar más, mantener tu dinero y protegerte a través de tus inversiones. ¿Cuánto valdría esto para ti? Yo normalmente le cobro a una empresa $1,000 a $2,000, pero en esta ocasión, para sentarme contigo, voy a sacar una oferta especial porque tú estás en el podcast y va a costar $97 para sentarme 1 a 1 contigo. Pero no va a ser lo único que vas a recibir. Vas a recibir una llamada de diagnóstico y vas a recibir una llamada de seguimiento de 30 minutos cada uno con alguien de mi equipo. Si quieres estar ahí, dale clic acá abajo en el enlace, es una oportunidad única, aprovéchala, no sé por cuánto tiempo va a estar. Y ahora sigamos con Money Mastery Podcast. Pasemos a un tema desde tu experiencia. ¿Cuál es la manera de encontrar equilibrio entre las tensiones que generan las situaciones financieras y la vida espiritual? Estábamos hablando ahorita acerca de la vida espiritual, ¿sí? Hay digamos que entre esas dos un cierto tipo de desequilibrio que se puede generar. Por un lado está el tema financiero, que te puede estresar y te pone, por ejemplo, por el tema de las criptomonedas, entonces que si está alcista, que si está bajista, y todo eso. El tema de bienes raíces, que si se cayó todo el mercado, entonces eso te puede generar unas tensiones. Y por el otro lado está, que tú también lo dices en los podcasts y en la información, todo el tema espiritual, la meditación, si es que cada cual sigue un tema religioso. Ese equilibrio entre las dos, ¿tú cómo lo manejas? ¿Cómo le puedes recomendar a las personas, así como nosotros, qué hacer? Bueno, y más que qué hacer es qué tener en cuenta para tener ese equilibrio. Si lo pudieras resumir en una pregunta, ¿cuál sería esa pregunta? Yo lo resumiría en qué haces para mantener el equilibrio entre las tensiones de las situaciones financieras y la parte espiritual. No hay nada más espiritual que hacerse millonario. Ok. No hay nada más espiritual que hacerse millonario. Y te explico. ¿Qué es el dinero? El dinero, La energía. energía. Pero la mayoría de la gente no piensa así. Y más si tienen desequilibrio espiritual o en dinero. O sea, si tú le dices a alguien que tiene desequilibrio espiritual, no te va a decir que el dinero es energía. ¿Qué te dicen? ¿El dinero qué es? Que no, que eso es algo malo. O sea, sí, o que es una herramienta, sí, o sí, que sí. si es materialista te va a decir pues es una herramienta para cumplir mis sueños. Si es muy espiritual te va a decir que el dinero es malo. Pero pues ya está, o sea, pero no hay un equilibrio, ¿verdad? Dentro de eso. Entonces, no lo ven de la misma manera. ¿Cómo veo yo el dinero? ¿Qué es el dinero para Daniel? El dinero simplemente hoy es la representación de qué tan valioso soy yo para ti, para Will, para Paula, para David, de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. Okay. Entre más valioso sea yo para ellos me van a dar más dinero. Entre menos valioso sea yo, ellos me van a dar menos dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo subo mi valor, aumentan mis ingresos. Okay. Porque el valor va alineado, el dinero representa el valor, o sea, no hay que verlo de otra manera, de pronto no energéticamente, que de pronto los que son muy materialistas como, ¿energía? ¿Cómo así energía? No lo entienden, pero si yo lo veo en representación de resultados, entre más resultados yo te dé a ti con lo que yo hago en mi trabajo, tú más dinero me vas a querer pagar y me vas a querer seguir pagando. ¿Por qué? Porque lo que yo hago por ti es muy valioso. ¿Eso qué quiere decir? Que el dinero es el valor representado de lo que yo hago por ti. Entre más dinero reciba, representa que yo tengo más valor. ¿Y qué es ser espiritual? Vivir en armonía con todo el mundo aportando valor al bendito sistema. Entre más aporte yo, entre más felicidad aporte yo, lo que va a pasar es que más voy a recibir. Okay. Cuando yo te digo, no hay nada más espiritual que hacerse millonario, te estoy diciendo que el millonario ha aportado demasiado al sistema. Ha aportado demasiado valor al sistema capitalista que hoy tenemos. Entonces el millonario, si a él le quedó $1 millón al año, probablemente en el sistema en el que él estuvo pasaron 5 millones,
10 millones. Por ejemplo, en el evento que nosotros hacemos anualmente, el año pasado solo en inversiones se movió más de $1 millón. Entonces tú ves eso y tú dices, wow, $1 millón, que a Daniel le queden $100.000 de eso, solamente representa que él hizo un intercambio de mayor valor para recibir 100.000. Si lo vemos espiritualmente, ¿qué es la espiritualidad? La paz ante la incertidumbre. ¿Y cómo resuelves la incertidumbre? Sabiendo lo que va a pasar. Y muchas veces eso se resuelve con dinero. Cuando tú tienes seguro contra incendios, seguro contra terremotos, cuando tú tienes un gran seguro médico, una prepagada, pues tú estás tranquilo en esa parte. Entonces cuando yo digo, el dinero es lo más espiritual, es porque el dinero no es dinero para mí. El dinero es el valor que yo doy. Y que el dinero solo es un número que representa qué tanto valor yo doy a ti o qué tanto valor doy a millones de personas. Por eso los artistas ganan tanto, los que son buenos, porque aportan a más personas. Y entre más personas aporten, más dinero ganan. Que ese es el problema, que yo creo cuando soy espiritual, que el dinero no es espiritual. Claro que es espiritual. ¿Qué es alguien espiritual? Alguien que está vibrando en amor. Y qué lindo es poder decir $1 millón a las monjitas, $1 millón a los niños que no tienen hogar, $1 millón para crear colegios y universidades gratis. Puta, si eso no es espiritual, entonces ¿qué lo es? Ok, de acuerdo. Así lo veo yo. De acuerdo, listo, chévere, gracias. Gracias a ti. Y tiene que ver, es un tema que tiene que ver entre el ahorro, el ahorrar dinero, que también es uno de los, digamos, de las fórmulas que se necesita para poder crecer. Justamente lo que estamos hablando, crecer como espiritualmente, como lo estás viendo. Hay como una dicotomía entre el ahorrar y el gastar. Cuando estamos hablando de ahorrar, pues estamos pensando en el presupuesto, en dejar una partida, en sí, mantener ese dinero ahí. Y si la persona dice, listo, yo me ahorro esa plata, pero al mismo tiempo quiero gastar, no lo piensa como en invertir en sí mismo, sino en gastar. Entonces ahí se genera digamos que esa dicotomía. Y a mí me gustaría saber qué piensas tú acerca de eso, porque digamos en los libros, por ejemplo en Secretos de una mente millonaria, le dicen a uno, guarde de su presupuesto una parte y gástesela y siéntase millonario y gástesela como quiera, en lo que quiera y de ese gusto. Claro. Pero entonces algunas personas se lo toman a pecho y se gastan todo, o ahorre y nunca se gaste nada, entonces siente como que todo el tiempo está ahorrando y la vida ¿qué? La vida se pasa, ¿sí? Entonces no viajé, no tuve el carro que quise porque estuve ahorrando todo el tiempo, entonces hay como un desequilibrio. ¿Qué piensas tú acerca de la dicotomía que existe entre el ahorro y el gastar dinero? Listo, cool, me encanta. El problema no es gastar dinero. Ok. El problema es gastar tiempo. Ok. ¿Qué es más valioso, el dinero o el tiempo? El tiempo. Porque tú te has entrenado para entender que así es. La mayoría de la gente piensa que es más valioso el dinero, por eso trabaja tanto para conseguir dinero. Pero el tiempo es más valioso porque el tiempo no se puede recuperar, Así el es. dinero sí. Ajá. Entonces el problema no está en la dicotomía de gastar dinero o no gastarlo. La dicotomía está en qué gasto mi tiempo. Entonces, para mis niveles de ingresos hoy, yo tengo menos tiempo para gastarlo de lo que tenía antes. Antes tenía menos dinero y tenía más tiempo. Hoy tengo más dinero, pero tengo menos tiempo. ¿Por qué? Porque transformé el pensamiento del gasto de dinero al gasto de tiempo. Y yo sí creo que si alguien tiene hoy grandes problemas de ahorro y grandes problemas de gasto y grandes problemas de ingresos, que son 3 cosas importantes, debería resignificar el entretenimiento. Y el entretenimiento para esa persona no debería ser entretenimiento como salir de fiesta, no debería ser salir de viaje, debería resignificarlo. Hoy para mí entretenimiento es irme a Cartagena a un retiro de Joe Dispenza de 7 días de $3.000. Eso no es barato, pero para mí eso da más entretenimiento que irme a un parque de diversiones de Disney. Y lo disfruto plenamente también, pero yo resignifiqué el entretenimiento porque en un momento en mi vida no tenía dinero para entretenimiento. Entonces aprendí a encontrar entretenimiento en educación, en inversión en mí. Y cuando yo cambio el concepto de dicotomía entre gasto dinero o gano dinero, entiendo que no es gastar dinero, es gastar tiempo en lo que estoy perdiendo. Entonces invierto mejor mi tiempo para ganar más dinero, para invertir mejor mi dinero. Súper, súper. Qué buena respuesta. Gracias.
¿cuál consideras tú que ha sido el mayor aprendizaje que has tenido para convertirte en un inversionista exitoso como lo eres ahorita? ¿Cuál consideras tú que es el mayor aprendizaje que has tenido? Endeudarme con 400 millones de pesos. Ok. Parecido al ejemplo que hicimos ahorita. Sí, cuando somos más jóvenes, tenemos menos miedo. Como Ok. tenemos menos miedo, nos da más tranquilidad arriesgarnos. Pero cuando somos más jóvenes y nos da menos miedo arriesgarnos, apostamos más la vida. Cuando somos mayores empezamos a tener más valía de la vida, la agradecemos más, la vemos más valiosa. Entonces, cuando tú tienes 50, tú valoras más la vida porque has vivido bastante tiempo y sabes lo bello que es vivir. Cuando yo soy más joven soy un poco más ignorante. ¿Por qué te digo? La deuda fue mi mayor aprendizaje para invertir. Porque yo era 10 veces más arriesgado de lo que soy hoy. Invertir 400, porque yo no me gasté los 400 millones en viajes, en fiesta, en alcohol, no, lo invertí en mi negocio, pero lo invertí mal en mi negocio. Y fue una conversación demasiado dolorosa para mí entender que haber hecho una mala inversión en mi negocio no me hacía mal inversionista, no me hacía mal coach financiero, porque al final es muy distinto construir un negocio y administrar un negocio que administrar tus finanzas personales. Yo pasé de ganar menos de 1 millón de pesos mensuales, Faber, a ganar en un mes 60 millones de pesos. 60 veces más. Eso era una locura. Y ahora ese dinero no era tuyo, era de una empresa. Era una construcción. El evento que nosotros hacemos, solamente la Cámara de Comercio vale casi 60 millones de pesos alquilarla. 200 millones de pesos cuesta producir un evento como esos. Entonces, el haberme endeudado en esos 400 millones de pesos me enseñó un montón de cosas. Cada millón fue un aprendizaje. Es una locura. Cada millón fue un aprendizaje. De qué debía hacer, de qué no debía hacer, de no debía haberlo hecho solo. Uno es un número muy pequeño para hacer las cosas grandes, dice John C. Maxwell. Ajá. Y yo creí que podía solo. Juventud, eso fue hace casi 3 años. Juventud, tú dices, yo puedo con esto, ¿qué más da? ¿Qué podría perder? Igual soy joven, entre más joven me recupero más rápido. Sí, en efecto, me estoy recuperando todavía de eso. Pero me enseñó a jugar el juego siendo más precavido. Okay. Y haciendo apuestas más seguras. Ojo, sigo apostando, pero pisando más firme. Y mis apuestas hoy incluso son 10 veces más grandes. Incluso 14 veces más grandes de lo que estaban el año pasado. Pero mis pisadas son más firmes porque pasé por donde da miedo. Y eso no está la mayoría dispuesto a hacerlo. Y esos son los aprendizajes que la vida le pone a uno. No tienes que leer un libro, no tienes que ir a un curso. La vida te pone esos aprendizajes. De hecho, me estoy acordando de uno que tengo, un aprendizaje que es una inversión de 100 millones de pesos que está latente ahí, pendiente, y que necesito recuperar, ¿sí? O bueno, no sé si también es un aprendizaje, pero ahí están. Claro. Entonces también sí, digamos que eso que tú tocas me trae a la mente Ese recuerdo. ese recuerdo. El aprendizaje es que no tuve en cuenta el firmar un contrato correctamente. ¿Sí? Entonces, al firmar el contrato no tuve en cuenta que las condiciones habían cambiado y lo firmé y quedé sin piso. Entonces, sin garantía. Sin la garantía. Claro. La garantía ahora se esfumó. Entonces, ahora hay que recuperar de alguna manera una garantía para poder tener esa recuperación del dinero. Esas son, por ejemplo, aprendizajes que la vida le va poniendo a uno, y en la medida que, como tú dices, uno va creciendo, va entendiendo que son aprendizajes, que no son situaciones al azar, que son situaciones que te ponen para que aprendas y pues poderlas compartir. Eso es el objetivo de la vida, ¿no? Ese es el objetivo de la vida, vivir esas experiencias. Sí, señor. Sí, Bueno, señor, muchísimas gracias, Dani. A ti, Faber, gracias por esto. Bueno, espero que sigan el podcast para los siguientes podcasts, y muchísimas gracias. Bueno, Chao. Gracias por estar acá. Chao, chao. Chao. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes, y si ya la tienes vas a crecer a otro nivel financiero
con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.